En este programa contamos los hechos probados de crímenes que han sucedido en Canarias. Tanto las fechas como los lugares descritos y algunos nombres son reales. Otros los hemos cambiado para preservar la identidad de los testigos. Hay relatos que pueden herir la sensibilidad de los espectadores. La crónica negra refleja maldades y miserias humanas que atormentan nuestra memoria. En enero de 1994 salta la alarma en Las Palmas de Gran Canaria. Un trabajador del mercado del puerto encuentra parte de un cadáver descuartizado en un contenedor de basura. Es el inicio de un caso que conmocionará a la sociedad canaria y que tardará 10 años en resolverse. Una historia que une los bajos fondos con apellidos de alta alcurnia. Este es el crimen del contenedor. Lo contamos a contraluz. Son las 3 de la tarde de un apacible sábado de enero en Las Palmas de Gran Canaria. José Sebastián acaba de cerrar su puesto en el mercado del puerto. Le sobresalta la llamada de Julio, una persona que busca comida para sus animales en un contenedor de la cercana calle Alvareda. Julio me comenta: Seba, hay una cabeza en el contenedor. Entonces fuimos al contenedor, me dice: ahí. Digo: ahí, no, ábrelo tú, porque yo no lo voy a abrir. Abre el contenedor, nos quedamos impactados, llamamos a la policía. Que se me erizan los pelos. Se me erizan los pelos porque eso sí fue desagradable, ver qué es lo que había, si había alguna parte más del cuerpo. Y hasta que llegó el juez. Era un sábado por la tarde cuando recibo una llamada de la policía y me dicen: señoría, mire, que se ha encontrado el cuerpo descuartizado de una mujer en un contenedor del mercado del puerto. Piensas en que verdaderamente estamos hablando de una cosa, de una situación de novela, más que de una situación de la realidad, aunque lamentablemente era de la realidad. Eso fue curioso porque yo estaba ya en los juzgados, yo estaba de jefe de la policía judicial de los juzgados, y cuando dijeron que había aparecido, al principio digo, a ver si va a haber más y va a ser un asesino en serie como en las películas americanas. ¿Qué fue lo primero que pensé cuando me enteré de lo que se había encontrado en el contenedor? Que pintaban bastos y que venía una temporada dura informativamente para la sección de tribunales de mi periódico. Y en este caso, como se dice vulgarmente, pues me agarré los machos para lo que estaba por venir. Yo estaba en el periódico, en la provincia, conmocionada y asombrada porque a mí me parece que el crimen del contenedor ha sido el suceso que ha marcado mucho a esta sociedad. En el contenedor aparecen la cabeza, los brazos y una de las piernas de la víctima. La Policía Nacional asume la investigación del caso e intenta identificar el cadáver. Pues recuerdo que me bajo del coche,
Había un despliegue policial muy importante. Abrieron el contenedor, asomé la cabeza y entonces, bueno, vi lo que parecía la cabeza de una mujer. Lo que encontramos el primer día en el contenedor fueron las 2 piernas, un brazo y la cabeza. En la bolsa también se encontraban prendas de ropa. Recuerdo sobre todo un pullover. Creo recordar, si no me falla la memoria, que una camiseta que envolvía la cabeza y no sé si una bata también. En cuanto a la víctima, sí. Llevaba el pelo mojado, es decir, lo habían lavado y limpiado, no había restos de sangre. La forma de atar las extremidades también nos llamó la atención. El cable con el que se había atado no era un cable muy rebuscado, era un cable que se encontraba en cualquier casa, puede verlo. Las extremidades y el brazo estaba atado. Estaban atados, no atados unos con otros, sino para que se mantuvieran recogidos, plegados. En cuanto a la búsqueda de los demás restos, pues se buscaron en los contenedores anexos. De hecho, ya habían retirado algunos contenedores, el camión de la basura, y nos fuimos al estercolero a revolver la basura e intentar encontrar las piezas que nos faltaban, el tronco y una de las piernas. No encontrando, por lo menos en esos días, nada. Mientras la policía busca restos de la víctima, entre toneladas de desperdicio del vertedero municipal, los rumores y las especulaciones se disparan en la prensa, que ya ha bautizado el caso como el crimen del contenedor. Las hipótesis cuando aparece ese primeros restos humanos dentro del contenedor fueron un poco disparatadas o más bien hubo mucha lucubración. En primer momento los diarios titulan que se ha encontrado un cuerpo de un joven, donde se especula que posiblemente por la cuestión de que estaba muy depilado, pues podría ser un travesti. Luego se plantea incluso que pudiera ser un muñeco. Todavía en el momento nadie sabía si pertenecían a una mujer o a un hombre. Yo creo que había poco rigor, o más bien era una pelea entre medios por ver quién conseguía captar más la atención con respecto a lo que había pasado. Yo creo que los medios actuaron como pudimos, porque no te olvides que nosotros, yo lo voy a decir, me da igual, no vendemos chorizos. Cada uno vende audiencias y periódicos. Y la gente estaba tan impactada con ese suceso que los periódicos los devoraba la gente. Habría que hablar de la cuestión de la rigurosidad, depende mucho del momento también en el que estamos en principios de los 90 y por tanto hay cierto sensacionalismo hasta el punto que yo llegué a ver algunas fotos donde se ve el resto del cadáver y al lado del contenedor y por tanto hay una especie de pelea o de pugna por ver quién consigue más información. Y hubo muchas líneas de investigación por parte policial, por parte incluso de los medios de comunicación. Y entre ellas sí que recuerdo algo relacionado con unos mediums, aunque no sé si esas líneas de investigación dieron resultado. La cuestión del vidente del péndulo es una cosa extraña, pues porque realmente aparece en un medio donde una periodista cita que se ha recurrido a un vidente, pero no dice ni el nombre del vidente ni quién, por lo que yo entiendo, más bien parece que es el propio medio el que lo ha contratado. Con un péndulo y con la fotografía de la víctima doblada dentro, hace una propuesta de identificación donde dice que es una persona oriental que lleva mucho tiempo viviendo en la isla. Además se atreve a decir que el resto de los cuerpos está enterrado en una zona de la isleta. O sea, acertar creo que no acertó en casi nada, porque fue toda una serie de propuestas que más que nada buscaban eso, ¿no? El sensacionalismo. 5 días después del macabro descubrimiento, surge una nueva pista cerca del mercado del puerto, con una bolsa de gran tamaño y color amarillo. Pero en este detalle nos detendremos más adelante. Antes, el 10 de enero, la policía logra identificar a la víctima. La identificación de la víctima fue fácil. Tenía antecedentes y entonces al encontrar uno de los brazos, la huella ya nos saltó los antecedentes que tenía con su nombre y sus datos. Se dedicaba en aquella época a la calle y a pequeños hurtos. Entonces tenía antecedentes
no por dedicarse a la calle, sino por los pequeños hurtos. Se trata de María del Carmen Diepa, una joven de 23 años. La prensa la etiqueta como una joven prostituta, drogadicta y con antecedentes. Y como todas las personas, era mucho más que una simple etiqueta. Una pobre chica nacida en Venezuela de una familia de migrantes que vinieron a Canarias, que tuvo una infancia humilde de barrio, una infancia más o menos feliz, y que tuvo la desgracia, según me contó su hermana, de caer en manos de las drogas duras, que la llevó a a vender su cuerpo para poder mantener su dependencia a los tóxicos. Yo lo que conozco de María del Carmen es lo que me cuenta la familia, porque viene a mi despacho la hermana Marjorie y ella es la que en cierta manera me encarga el tema, me comenta lo que ha ocurrido y me da datos sobre ella. Ellos son canarios venidos de Venezuela, son 2 hermanos de la que ella es la más pequeña. Sus padres mueren siendo ella muy pequeñita o prácticamente muy bien en un accidente de tráfico, ambos mueren, pero que en su infancia fue una niña normal, una niña que jugaba en la calle con sus amigas. Vamos, se tienen fotos de ella en Tejeda, en los burritos de Tejeda, estuvo en colegio de monjas en Arucas. Es decir, fue una chica normal a la que la vida le obligó a coger un camino inadecuado y la llevó finalmente a una muerte atroz. Así recuerdo yo a Mari Carmen. A Mari Carmen Diepa yo la conocí casualmente, serían las 4 de la mañana, y me la encontré en medio de la carretera en una zona oscura en Tesén, y ella estaba desesperada, me mandó a parar y yo paré, y en el trayecto ella me contó un poco la historia, que había llegado a Valsequillo porque un señor la había contratado para hacer unos servicios y parece ser que no le pagó, y la empujó del coche y la tiró con el coche en marcha y ella cayó. En el fondo era víctima de la sociedad que teníamos en ese momento, que se estaba creando en ese momento, y como víctima no hizo sino sufrir las consecuencias. Identificada la víctima, es hora de contar el descubrimiento de la bolsa amarilla. Ocurre a las 4 de la madrugada del 13 de enero en la calle López Ocas, a unos metros del mercado. Unos días después, uno de los porteros de la zona vio a un chico con un bulto sospechoso, quiso pararlo y el chico salió corriendo, y en esa bolsa estaban el resto de los miembros de la pobre víctima. Me paré con mi coche, él me sacó un cuchillo y claro, yo al sacarme el cuchillo no podía enfrentarlo, pues él se echó a correr para allá. Pues lo seguía y no lo encontraban, y al momento llamé a la policía municipal. Pues nada, llegaron y todavía la Policía Nacional, y cuando abrieron la bolsa se encontraron que el cuerpo que estaba desgustado de la chica que mataron hace una semana. Era una cosa que llamaba mucho la atención, que se diera por 2 veces esa circunstancia de arrojar el cuerpo o parte del cuerpo en un contenedor, que fue también en el mercado del puerto, dejó incluso perplejos a los propios investigadores. La policía busca al joven que huyó tras dejar caer la bolsa amarilla con los restos de la víctima. Los miembros descuartizados han aparecido por la misma zona, pero con 5 días de diferencia. Y esto es precisamente lo que les hace sospechar de alguien muy cercano a la policía. Desvelamos un detalle de la investigación que hasta ahora no se había revelado. ¿Por qué sabéis que es confidente? ¿Por qué sabéis que era confidente? Es que es verdad, era confidente nuestro. Cuando yo estaba en la brigada de el Miguel Rosas era confidente, pero vamos, yo no... Pero bueno, sí, sigue. Hubo un briefing en el grupo porque los que estábamos trabajando, llevamos muchos días trabajando, 24 horas seguidas. Se nos dijo de ir a descansar. El confidente que trabajaba con nosotros sabía que nos íbamos a ir a dormir y sabía qué sector teníamos nosotros para investigar. Y resulta que en ese sector, y ese día es cuando ponen la entrega, es decir, el cuerpo y el otro miembro que faltaba. Ahí empezamos a sospechar de que qué casualidad. Muchas veces a uno se le va la boca y dice una cosa que no tiene que decir, y aprovechan los malos
para hacer de las suyas, porque muchas veces un confidente te da la vuelta, o sea, te da a ti y te le da a otra persona. A mí me ha pasado, o sea, que es que no te extrañe que el otro dijese, mira, esta noche no trabaja, vamos a sacar lo que queda, que a mí que fue cuando salió el otro con el edredón, con lo que quedaba del cuerpo. Pero vamos, con seguridad no te lo puedo decir. Pero vamos, no te extrañe que fuera el que se le dijese, sacarlo ahora, que hoy no trabajan. Ante la sospecha con él, pues empezamos a ponerle pequeños cebos y empezamos a mirar su círculo sin que él lo supiera. La policía ya tiene a dos sospechosos. El joven que dejó la bolsa amarilla en la calle López Oca y al confidente, pero necesita identificar al primero y encontrar pruebas que incriminen al segundo. Mientras, estudia otras hipótesis, como la posible relación del hallazgo del contenedor con otros dos crímenes ocurridos en la misma zona en 15 días y 1 kilómetro de distancia. La policía investiga si hay relación entre ellos, si hay un patrón. ¿Podría haber un asesino en serie en Las Palmas de Gran Canaria? Una sensación de intranquilidad se adueña del barrio. Tuvimos 3 delitos muy graves en menos de 15 días y fue muy estresante aquella época. Que aquello había una psicosis en todo el sector del mercado del puerto, que la gente estaba esperando a ver que apareciese otro trozo en otro contenedor en las cercanías o un poco más alejado, es lo que se pensaba. Había bastante psicosis. Realmente lo que pensamos es que era un asesinato en serie porque uno tras otro no es normal y en tan corto espacio no es algo normal. Entonces llegamos a pensar que podía ser asesinato en serie. Un empresario aparece muerto el 30 de diciembre en un taller de la calle Gran Canaria. Está a tan solo 150 metros del contenedor donde apareció el cuerpo descuartizado de María del Carmen Diepa el 8 de enero. Cerca de allí, en la calle Torres Quevedo, aparece un tercer cadáver el 15 de enero. En cuanto a los crímenes que ocurrieron en esos 15 días, pues ocurrieron todos en menos de 15 días, estaba José Rosa Perdomo y Yolanda Tavares Gir. José Rosa Perdomo era un industrial, solía buscar empleados para terrenos que tenía. En cuanto a Yolanda Tavares, aparece en una escalera. Su muerte era por estrangulamiento. Se dedicaba en concreto a locales de alternos con personas asiáticas. Y se manejaron muchísimas hipótesis, entre ellas que pudiera haber una relación entre los 3 casos y muchas otras hipótesis. En cuanto a Rosa Perdomo, lo primero que hicimos fue intentar localizar su vehículo. Su vehículo apareció en la zona de Tafira, con lo cual dentro del vehículo aparecieron unos enseres de una farmacia. Pues por ahí fuimos a la farmacia. Por ahí se lanzó esta investigación que llevó a la detención de una persona que estaba en Madrid. En cuanto a Yolanda Tavares, empezamos en un principio a buscar relaciones. El taxista que la llevó, y no había nada que nos llevara a sospechar en aquel momento de nadie. Ese se nos quedó un poco estancados en ese sentido. Posteriormente ya llega la base de datos de ADN, pues se mete el ADN de la persona que había agredido sexualmente a Yolanda en la escalera y que luego la estranguló, y nos saltó el que posteriormente fue el autor. O sea, a ver, se abrieron muchas, lo que pasa es que se fueron descartando a medida después de que se iban obteniendo datos que las descartaban. Son 3 crímenes totalmente diferentes y a cada uno había que buscarlo por su forma. Mientras, en los periódicos se habla de ajuste de cuentas, de asesinos en serie o de alguien que supiera descuartizar un cuerpo como un carnicero o un cirujano. La cuestión de la autoría desde un primer momento también se convierte en elemento de lucubración. A medida que se va ir haciendo la autopsia y se descubre que los cortes han sido muy bien hechos, pues se plantea si puede ser un médico, si puede ser un carnicero. En cualquier caso, alguien con unos perfiles psicópatas. Se habla de que puede ser un psicópata porque había habido una película que esos días se había puesto por la tele donde había un caso parecido de descuartizamiento. El desconcierto por parte de los investigadores es tal que no saben por dónde meterle mano a la cuestión de tratar de acotar la autoría del crimen. No había nada. Estábamos dando palos de ciego todos, Todo. La investigación del crimen del contenedor avanza lenta.
Las forenses tratan de determinar la hora exacta de la muerte de María del Carmen Diepa, pero los medios con los que cuentan son muy precarios. Antes trabajábamos en unas condiciones muy penosas, hasta que el Ministerio se dio cuenta que así no se podía trabajar y no se podían hacer periciales de calidad, y las condiciones han cambiado de una manera sustancial. Cuando ocurrió ese crimen, el Instituto de Medicina Legal estaba, que entonces se llamaba Anatómico Forense, estaba apuntalado por dentro porque se estaba cayendo, y la sala de autopsias estaba en un anexo en la entrada del propio cementerio. Las condiciones eran penosas y así pues las cosas se hacían mal. Además de la falta de medios, surgen algunos problemas. De camino al laboratorio se pierden unas muestras de gran importancia para poder determinar la hora de la muerte. Las de toxicología sí llegaron al Instituto Nacional de Toxicología. En aquel tiempo lo mandábamos a Sevilla. Iba por correo ordinario. Y iba de una manera muy precaria. No es la primera vez que nos pasó que en el envío se rompía algún contenedor de vísceras que lleva formol líquido, y al derramarse aquello y oler mal, pues lo tiraban. Y bueno, yo no puedo más que entenderlo, porque uno que tiene que transportar y se encuentra con una cosa que huele a podrido y que suelta líquido, pues lo tiraban. No sabemos nunca lo que pasó con las otras, sabemos que a Sevilla no llegaron, y la verdad se pudieron obtener pocos datos del estudio del cadáver, pocos. La autopsia al cuerpo de María del Carmen Diepa se realiza en 4 sesiones y en ella participan 2 médicas forenses. Buscan restos del asesino, alguna pista sobre el arma homicida y las causas y hora de la muerte. El cuerpo fue lavado, ¿vale? Con lo cual a lo mejor tampoco íbamos a encontrar eso que buscábamos en el análisis, porque el agua probablemente podría haber arrastrado todas esas sustancias. Y después bastante manipulado, lo limpiaron, lo metieron en las bolsas. Bueno, a lo mejor no nos hubiera aportado más información, pero la única posibilidad que teníamos de más información era esa. Y no sé si un análisis histopatológico nos hubiera aportado más luz. Alguna más yo creo que sí. Bueno, no se pudo, se perdieron. Son cosas que en aquel tiempo eran frecuentes, que gracias a Dios hoy no pasa. El asunto de si los cortes fueron hechos por un profesional o no dio mucho que hablar, y yo creo que fue más una expresión de la doctora García Cohen en el sentido de que estaban bien hechos, ¿vale? Los cortes a mí desde luego no me indicaron que tendría que estar hecho por un profesional o por un médico con conocimientos en medicina. Una persona habilidosa, desde luego, ¿eh? No había tentativa de cuando empieces a cortar y vuelves a meter el cuchillo y se va por otra parte y varios cortes. No, eran cortes limpios y estaba bien hecho. Desde luego de una persona habilidosa, seguro. Con algún conocimiento, yo me inclino más hacia la carnicería que hacia la medicina, pero bueno, no se puede descartar. Recuerdo a Carmelo, él era carnicero, con el tema de que si se barajaba que podía haber sido un carnicero, etcétera, etcétera, pues el hombre no supo aguantar la presión y se pidió una baja y dejó el mercado. El objeto contundente no pudimos precisar qué tipo de objeto era, porque la huella que deja un objeto contundente cuando golpea especialmente en el cráneo suele dejar una marca que reproduce más o menos qué tipo de objeto es. Pero en este caso no apareció huella y no lo pudimos saber. En cuanto a la sierra y el cuchillo, pensamos que se pudieron utilizar las dos cosas, el cuchillo para partes blandas y la sierra para huesos. De la autopsia verdaderamente lo que sí que interesaba saber era si se podía determinar si la muerte había sido anterior o coetánea con el descuartizamiento. Bueno, son las dos preguntas del millón. Si la descuartizaron estando con vida, no lo podemos decir. Desde luego,
con cierta verdad científica no podemos afirmar ni que estuviera viva, ni lo que sí es que no había pasado mucho tiempo desde el fallecimiento. Eso sí lo podemos decir. A falta de pruebas contundentes, el caso se archiva de forma provisional el 27 de julio de 1994, 7 meses después de la aparición del cuerpo. Bueno, el caso se sobreseyó porque los indicios no eran suficientes. Piénsese que no había testigos del caso, con lo cual, pues entonces lo procedente era el archivo provisional. Provisional quiere decir que en cualquier momento, si hay otros hallazgos, otros indicios, la causa se tiene que reabrir. Y verdaderamente fue lo que pasó, que después la causa se reaperturó. Habrá que esperar casi 3 años para que se reabra el caso. El equipo de homicidios de la Policía Nacional no ha dejado de trabajar en todo este tiempo y ha conseguido un testimonio revelador. En el 94, judicialmente, dado que no había avances, judicialmente se archiva. Los archivos judiciales no quiere decir que se olvide el caso, que se meta en un cajón y que se guarde. No, policialmente se sigue investigando, policialmente se sigue buscando a los autores. Policialmente no se archivan los casos. Tienen que pasar 3 años para que aparezca una testigo que será fundamental en el caso. Se trata de Dunia, a la que apodan la Tigresa. Se ha decidido hablar y señala por primera vez a los presuntos culpables del crimen del contenedor. Sus nombres son, según dice, Eufemiano Fuentes, Juan Andrés Medina y Antonio Carmelo Sánchez. La testigo ha estado años escondida y hasta ahora no había contado a nadie lo que presenció la noche en la que mataron a María del Carmen Diepa. En cuanto a términos generales de lo que contó que pasó esa noche, fue que fueron contratadas para una sesión SADO y que posiblemente se había ido las manos y que ella salió corriendo cuando vio lo que pasó. Eso fue un despropósito. Lo que dice Dunia es que esa noche ella, Mari Carmen y una tercera mujer están haciendo pandilla para buscarse la vida, para prostituirse y para conseguir dinero para drogas. Se encuentran con Eufemiano Fuentes, se van, creo que a una zona cercana al pasaje de las Chapas, a un lugar a fumar crack, y luego se van a un piso al lado del mercado del puerto. Según Dunia, allí se drogan, tiene sesiones de sexo de todo tipo, sadomasoquista. Y en un momento dado, Eufemiano descubre que Mari Carmen le intenta quitar dinero viendo un maletín o viendo una cartera. Había versiones encontradas sobre esto. Y la golpea. Según la policía, creen que es posible que hubiera utilizado lo que se llama técnicamente una picha de toro, que es una porra telescópica de metal, un objeto bastante temible que puede causar lesiones verdaderamente irreversibles, y le golpea con ella en la cabeza. A continuación, desconocemos si viva o muerta. Eufemiano hace una llamada telefónica desde el piso. En ese momento los móviles prácticamente no existen. Y a los pocos minutos se personan en el inmueble otras 2 personas y ayudan a Eufemiano Fuentes a descuartizar el cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que fue un procedimiento en el que se dilató muchísimo en el tiempo. Y las primeras versiones de Dunia, si uno las contrasta, que unas con otras, son totalmente contradictorias en lo principal. Hay que tener en cuenta también que siempre manifestó que estaba influenciada de una manera fuertísima por las drogas en todo momento. Con lo cual, si el juicio oral, creo recordar, se celebró en el 2004, las primeras declaraciones las hizo como 10 años antes, pues evidentemente si había actuado a los efectos de la droga, poco podía recordar. Yo creo que la versión fue modificándose y alterándose a lo largo de los años. Hay que tener en cuenta, la declaración inicial de la testigo Dunia no fue tomada en consideración por el juez instructor en ese momento, en el momento de ser practicada la primera declaración que ella realizó, con lo cual ya no solo contradicciones, sino faltas de precisión sobre múltiples aspectos. Parece ser que salta de un piso a otro
a través de un patio de manera un poquito extraño, por lo menos. Es muy extraño que una persona pueda pasarse de un piso a otro. Pasa con los habitantes de la otra vivienda a la que supuestamente accedió. Habla de que incluso tiene posibilidad desde el otro piso donde se encontraba de poder asistir a los hechos materiales del descuartizamiento, supuestamente. O sea, hay una serie de cuestiones que son difíciles de encajar debidamente, en mi opinión. Sin embargo, su testifical se toma como la pieza que encaja el puzzle de todo este asunto. Yo no veo que haya una especial contradicción en el que al principio pues se tuviera menos en cuenta o más en cuenta una testigo y después el tribunal se considera que ese testigo es de especial relevancia. Esto simplemente es una cosa muy normal de la práctica judicial. A raíz del testimonio de Dunia, la policía detiene a las 3 personas que implica. Una de ellas es el confidente policial que se convirtió en sospechoso la madrugada del 13 de enero, cuando se encontró la bolsa amarilla con restos de la víctima. En el caso de Juan Andrés Medina, que es con el que más contacto tenía yo, ya que era confidente, vamos a llamarle una persona que me daba mucha información. Juan Andrés Medina era un señor de molino de viento. Era un señor que tocaba las drogas, tocaba las mujeres, tocaba de todo. Y no te extrañe, o a mí no me extraña, que el otro le dijese, oye, proporcióname unas chicas que quiero hacerme una juerga esta noche y me proporcionas chicas y material. En cuanto a la relación que tenía Juan Andrés Medina con Dunia y con María del Carmen, es que ellas trabajaban en la calle y él las tenía que proteger. Él le buscaba clientes a cambio de una pequeña cuota. Nunca le pregunté cuánto era la cuota ni qué relación en concreto comercial había con ellas, pero sí sabía que él le buscaba clientes y que ella se ocupaba y que él se encargaba de su seguridad, de protegerla. A otro de los detenidos lo apodan el heredero. Pues Antonio Carmelo Sánchez Muñoz era un ciudadano normal que tenía problemas con las drogas, pero que no era nadie relevante ni conocido en la sociedad canaria de la época. Antonio Carmelo Sánchez lo conocía yo de la zona también de estar con Andrés. Era del círculo de Andrés. Paraban juntos, a veces salían juntos a proteger a sus chicas, pero poca relación tenía con él. No sé que era un gran consumidor y que lo poco que podía tener se lo gastaba en consumir. El tercero, el principal sospechoso, procede de una de las familias más ilustres de Canarias. Eufemiano Fuentes es un chico de la alta sociedad canaria, Gran Canaria, un joven deportista que llegó a ser campeón del mundo de salvamento marítimo, un joven que lo tuvo todo. Fanny es un desgraciado. Un niño mimado que se le toleró todo, que era mi amigo. La vinculación mía con Fanny es que nosotros nadamos en el mismo equipo. Teníamos 15 o 16 años por ahí. Yo nunca con él tuve una relación estrecha, era una relación de deportes y de risa, nada más. Como tantas personas del Metropol. Claro, del Metropol ya te puedo decir la conmoción que supuso lo que pasó. Era otro tiempo. A Fanny se le permitía muchas cosas, ¿sabes? Entonces, lo tenía todo. Todo, absolutamente todo. Era una de las fortunas de Las Palmas. O sea, la casa que tenía en Las Meleguinas era una mansión. Se sabe que es familia, sobrino, más concretamente, de Eufemiano Fuentes, el que fue asesinado por el Rubio, tirado a un pozo, y era el dueño de la fábrica de tabacos La Favorita y de muchas cosas más. Fue presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, era, vamos, un prócer de aquí, de la ciudad. La cuestión de las familias Fuentes y de los 3 eufemianos es un elemento que también va a ser algo que llame mucho la atención a los medios. Una vez que ya se identifica a Eufemiano Fuentes Fanny como el principal acusado, pues todo eso además dentro de la sociedad de Gran Canaria pues entronca con el otro eufemiano, con el tío, que era el que había desaparecido en 1976 dentro del contexto del caso del Rubio, y además estamos en los años 90, donde recientemente se había entregado el Rubio, es decir, que era una cuestión que está viva, y años después, cuando ya esta cuestión ya ha sido juzgada, pues
cobra protagonismo otro eufemiano, en este caso el primo, pues Eufemiano Fuentes Rodrigo, pues ha estado vinculado en diferentes episodios desde su profesión como médico y además medicina deportiva, en casos relacionados con cuestiones de dopaje en el mundo del fútbol y en el mundo del ciclismo. La familia Fuentes Cabrera procede de Telde y Eufemiano Fuentes Cabrera va a convertirse en el primer gran industrial tabaquero de las Canarias Orientales. Hacia finales de los 80 estableció la fábrica La Favorita, una empresa que tuvo marcas de cigarrillos muy célebres como Kruger, Vencedor, Sultanes, etc. Uno de los hijos de Eufemiano Fuentes Cabrera fue Eufemiano Fuentes Díaz, personaje que se hizo tristemente célebre como criminal falangista desde los principios de la Guerra Civil. Y entonces ya se vincula Eufemiano Fuentes Díaz a las macabras brigadas del amanecer, a los pistoleros falangistas y militares que organizaban sacas de militantes de izquierda para asesinarlos y enterrar sus cuerpos en el descampado de la Reollas o tirarlos a la mar Fea. Con estos antecedentes familiares que tanta repercusión tienen en la historia de Canarias, Fanny vive una infancia y una juventud de opulencia, de colegios buenos, fiestas selectas y coches caros. Fue, según sus propias palabras, el primero que tuvo en Gran Canaria un Ferrari, un joven que se llevaba a las chicas de calle, según testimonios de gente que lo conoció en la época. Se quitaba a las mujeres a gorrazos porque era un chico joven, como digo, guapo. Bueno, no le faltaba nada. Y la vida resuelta. Él caminaba como un triunfador. ¿Sabes lo que te quiero decir? Él caminaba. Se comía el mundo. Lo que no sabía que el mundo se lo iba a comer a él. Fue cayendo y cayendo en los abismos del consumo de drogas duras, en los ambientes de prostitución, y acaba siendo investigado como principal sospechoso del crimen de María del Carmen Diepa. Y yo el recuerdo que tengo de Fanny en esa época es dar un salto mortal y meterse directamente en la droga, pero en la droga dura, ¿eh? Un día, que a mí me gusta tanto caminar y siempre todos los días camino, no sé por qué, los pasos me llevaron a la calle Las Chapas. Y entonces me acerco y le dije, Fanny, me quedé horrorizada de verlo. Porque claro, al chico que yo había conocido y a la persona que uno le tenía hasta afecto y cariño y todo ese rollo, tirado allí. Él todavía no había hecho nada, no estaba siendo metido en la mierda. No recuerdo haber hablado nada coherente con él, porque con él no se podía hablar. En ese momento no se podía hablar. Eufemiano Fuentes no lo conocía hasta que nos entró en el juego de sospechosos. Buscamos el círculo de Juan Andrés y nos entró pues Fanny Fuentes entre ellos. Sí sabemos seguro que trabajaba de matón en algunos sitios y poco más sabíamos de él en aquella época. Hay un cuarto sospechoso al que llaman el indio o el médico, pero sobre él hablaremos más adelante. El testimonio de Dunia no es suficiente para acusar a los 3 detenidos y el juez los vuelve a poner en libertad. Yo pienso porque no había pruebas, de momento. Yo pienso que los compañeros creían verosímil las manifestaciones de Dunia. Lo que pasa que, claro, era prostituta y estaba colocada. Aparte que no tenía nada por qué me engañarlo. Todo lo contrario. Se ofreció a ayudarnos a cambio de que la protegiéramos de ellos. Que ellos no supieran nada en ningún momento de ella. Es que no había suficientes pruebas. Porque no había pruebas suficientes en ese momento. Eso, simplemente por eso. La única consecuencia lógica y además obligada era el sobreseimiento provisional. Tendrán que pasar otros 4 años para que el caso se reactive.
Pese al tiempo transcurrido, la policía no ceja su empeño. En un nuevo giro de los acontecimientos, logran localizar en el extranjero a una nueva testigo presencial, la nena. Su relato, esta vez sí, será clave en la resolución de este crimen. Seguro que los policías no sabían que ahí arriba se había cometido un crimen. Seguro. Lo que dice Nena es que ella se escondió en un arcón frigorífico y cuando abrió un poquito la tapa de la puerta vio que todos ellos la estaban cortando. Parece que en el transcurso de la fiesta del día previo se realizaban prácticas sadomasoquistas. Sin duda alguna, se tuvo que consumir muchísimo alcohol y mucha droga. Habla de un desmembramiento en vida de una persona, lo que tenemos que ir a Jack el Destripador para encontrarnos una cosa similar. Pero a mí me cuesta mucho creer que cuando tú estás presenciando un asesinato, en vez de salir por la puerta y huir, te escondan dentro de un congelador vacío. Niegan la mayor. Es decir, ni siquiera estoy allí. Cuando la testigo Nena entra en la habitación y se pone delante de la mampara y ve a Eufemiano Fuentes, pues en ese momento se desmaya. Fanny era mi amigo, pero voy a borrar esa fase y creo que yo tenía un amigo que era un asesino. Claro, y ha demostrado la justicia que es así, un asesino.